tema del día de hoy es el Día Nacional de las Personas Sordas y tenemos a invitados oyentes e invitados sordos a través de AGTV. Hola amigos sordos, oyentes e intérpretes de lengua de señas mexicanas. Según los datos oficiales, un día como hoy, pero de 1867, se fundó la primera Escuela Nacional de Sordomudos en México, por decreto del entonces presidente Benito Juárez. Fue el mismo presidente quien entregó personalmente los diplomas a los egresados de la escuela. En la fundación de la Escuela Nacional también se contempló la primera escuela para maestros que darían clases a los estudiantes sordos. Las personas sordas agradecen que él fue el primer presidente de México en reconocer sus necesidades educativas. Reconocen que ha sido el único presidente en tomarlos en cuenta y considerar que enfrentan graves rezagos, especialmente en el acceso a la educación. De esta manera, el presidente Benito Juárez fue el primero en impulsar la alfabetización de los mexicanos sordos con un proyecto que duró varias décadas, pero que se perdió en algún punto ya entrando en el siglo XX. El nombre del maestro sordo francés Edward Huot aparece relacionado con los orígenes de la educación pública de los sordos en dos países del continente americano, Brasil en 1857 y en México en 1867. El maestro francés se mantuvo en actividades docentes en la escuela hasta la fecha de su muerte en enero de 1882. En conmemoración del hecho, que representó un gran avance tanto en la igualdad como en la inclusión social, se decidió instituir un Día Nacional del Sordo, el cual se celebra cada 28 de noviembre en la República Mexicana. El objetivo principal de esta conmemoración es el de informar y sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades que enfrentan las personas con problemas auditivos y promover una cultura de respeto que los integre de manera activa a la vida social, económica y política del país. Durante la celebración del día se realizan varias actividades como talleres, conferencias e incluso algunas artísticas como obras de teatro con la participación de actrices y actores sordos. En este momento me encuentro acompañado de un invitado, quien es miembro de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas del Estado de Chiapas, Felipe Gaona Altamirano. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a estar el día de hoy platicando aquí en tu programa. No, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Hoy estaremos platicando sobre el Día Nacional de las Personas Sordas en México. Nos gustaría saber cuál es esta fecha exacta. Sí, pues desde hace varios años se instituyó ya el día 28 de noviembre como el Día Nacional de las Personas Sordas en México. Entonces la celebración es cada año en esta fecha en particular. ¿Cuándo inician estas celebraciones? ¿Hay alguna fecha exacta cuando los sordos inician a realizar estas actividades en conmemoración al Día Nacional de las Personas Sordas? Sí, bueno, la celebración se inicia a partir de la fundación de la Escuela de Sordomudos, que se llamaba entonces de esa manera la comunidad sorda, en el año de 1867. Con el decreto presidencial de la fundación de esta escuela es como se toma como de manera oficial la celebración del Día Nacional del Sordo. La primera escuela para personas sordomudas, como sé que se llama, ¿en qué lugar fue? Se encontraba en la Ciudad de México en 1867 a partir del decreto presidencial de Benito Juárez. La fundaron en la Ciudad de México y durante toda su historia
hasta mediados de 1937, fue cambiando de lugares. También la historia de la escuela empezó originalmente con alumnos sordos y luego se incorporaron algunas personas ciegas y bueno, fue cambiando a lo largo de toda la historia. El último lugar en el que se encontró la escuela fue en un convento también en la Ciudad de México. Qué bueno que nos compartes esos datos sobre la fundación de la Escuela de Sordos. ¿Quién la inicia? Se inicia por decreto presidencial de Benito Juárez. Él es el que hace el decreto para la fundación de la escuela, con algunas personas que lo auspiciaron, algunas personas mexicanas, el primer director de la escuela y algunos patrocinadores, gente que pues, contaba con recursos económicos para poder apoyar la fundación. Por cierto, preguntarte, ¿tú sabes cómo inicia lengua de señas aquí en México? Bueno, la lengua de señas, las lenguas de señas de manera general tienen una larga historia, ¿no? Es un medio de comunicación que se ha utilizado desde hace muchísimos años. El primer registro que se tiene de manera general en las lenguas de señas es el desarrollo del alfabeto dactilológico en el año de 1584 por un monje que era el fray Pedro Ponce de León. Después de ello tenemos otro registro, la historia es un poco cortada en este sentido. Después Juan Pablo Bonet es una persona que desarrolla un tratado para oralizar a las personas sordas. Era educación de manera oral, pero en este tipo de educación influía mucho la utilización de señas, el uso de señas como recurso de enseñanza. Después de eso, en el año de 1771, aparece Charles Michel de Lépée, un francés, que se considera el padre de la educación pública, porque fue el primero que realizó educación pública para personas sordas en Francia. Y en el caso de México tenemos a un personaje que es más conocido por toda la comunidad sorda, que es Edouard Huet. Es un maestro sordo francés que vino a México después de estar en Brasil apoyando la educación de las personas sordas, y se puede decir que con él inició el desarrollo de la lengua de señas mexicana, junto con la fundación de la Escuela para Sordomudos en 1867. Muchas gracias por compartirnos esta parte de la historia y que seguramente a nivel nacional también sigue difundiéndose en diferentes estados de la República Mexicana. ¿Nos decías el año de inicio de la Escuela Nacional de Sordos? Sí, en 1987 inició el decreto y se considera que por ese decreto presidencial del 28 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Sordo. Muchísimas gracias. Es cierto, nosotros hemos pensado también sobre esta información y ahora bien, ¿cómo está actualmente la comunicación? ¿Cómo se comunican las personas sordas en México? Bueno, de manera natural, la lengua de las personas sordas es la lengua de señas, pero pues debido a las restricciones que pueden haber para el acceso a la educación de las personas sordas, hay algunas personas que no conocen la lengua de señas. Algunas otras personas sordas sí pueden tener acceso a una educación para aprender lengua de señas, como lo estamos haciendo en este momento. Y hay algunas otras personas, dependiendo de su nivel de sordera, que pueden tener acceso a la oralización. Recordemos que son personas sordas, no sordomudas. Las personas sordas pueden hablar, algunas personas, dependiendo de su grado de desarrollo de la capacidad oral. Entonces puede ser de manera oral, hay las personas sordas que hablan, hay algunos personajes muy reconocidos en México. También puede ser a través de la lengua de señas, y algunas personas que han tenido acceso a la educación básica pues también pueden hacerlo a través de la escritura, pero de manera normal, o lo ideal en las personas sordas, es el uso de la lengua de señas. Sería lo ideal que todos nos pudiéramos comunicar en lengua de señas con las personas sordas.
Qué claro, información nos compartes y efectivamente también cómo es la comunicación con las personas sordas, por ejemplo, en el caso de ustedes, cómo se han comunicado a través de la escritura, a través de lengua de señas o de ciertos rasgos, casos manuales. Coméntanos tu experiencia. Pues en mi caso me ha resultado muy útil el conocimiento de la lengua de señas para poder comunicarme con las personas sordas. Sobre todo creo que es la herramienta principal. La lectura puede servir, pero recordemos que no todos los sordos saben leer o saben escribir, solamente son algunas personas que pueden hacerlo. Y no todas las personas sordas pueden leer los labios también. Eso es una idea que las personas oyentes tenemos, que las personas sordas tienen la capacidad de leer los labios, pero recordemos que muchas personas sordas no conocen el español. Entonces sí es una gran herramienta poder conocer la lengua de señas para establecer una comunicación más fluida. Muy razonable lo que tú comentas al respecto sobre la comunicación con las personas que son sordas, que pueden hacerlo quizá en algún momento dado a través de la escritura. Sin embargo, lo ideal sería a través de la lengua de señas comunicarse esto. ¿Y les agrada la lengua de señas a las personas sordas? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que sí, o sea, es su lengua materna, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que es un recurso de comunicación bien importante y es la lengua en la que se sienten cómodos, ¿no? De ahí la importancia que en todos los lugares pudieran haber personas que puedan brindar servicios para facilitar el acceso, por ejemplo, a salud, educación, trabajo a las personas, a la comunidad de personas sordas en lengua de señas. Recordemos que como personas deben de garantizar o se debe de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Entonces sí me parece muy importante que el desarrollo de la lengua de señas ocurra en el Estado y en todos los ámbitos de la vida. Es cierto, lo que comentas sería lo ideal que se comunicaran así, pero por ejemplo cuando encontramos a alguna persona sorda que no nos podemos comunicar, no sé, por la escritura, a través de lengua de señas, seguramente recurrimos a estas otras formas de comunicarnos, pero sí es importante que siga valorando lo que es la lengua de señas y que a través de estas se puedan comunicarse de manera completa para evitar ciertos errores que pueda haber con la comunicación. Y es cierto, sabemos que también no tenemos escuelas donde los alumnos aprendan esta forma de comunicarse a través de los profesionales, entonces se siguen enfrentando a diferentes barreras y desde luego pues cada quien dentro de no sé, una terapia, aprendizaje de lengua de señas, de la escritura, pues desarrollar algún canal de comunicación para poder enfrentarse a estas barreras que siguen siendo bastante complejas para la comunidad de personas que son sordas. Tú seguramente has visto a muchas personas sordas que han sido incluidas en áreas laborales o en algunos espacios. Sí, conozco de algunas experiencias. Afortunadamente creo que cada vez hay más accesibilidad en algunos empleos, ¿no? para las personas sordas. Son perfectamente capaces de desarrollar cualquier actividad. Tengo algunos amigos que han desarrollado de manera profesional alguna carrera y a mí la verdad es que me da mucho gusto que las personas sordas puedan estar incursionando en cualquier trabajo que quieran desarrollar, sea artístico, profesional, el que sea. Yo considero que todas las personas son capaces de hacerlo y creo que de eso se trata la verdadera inclusión. Que las personas, todas las personas oyentes, pero sobre todo las sordas, que pueden enfrentar más barreras en el acceso a la educación, puedan estar ejerciendo alguna actividad profesional, la que más les guste. Y sí, hay muchas personas afortunadamente que pueden acceder a un trabajo estable y bien remunerado. Creo que las puertas últimamente se han estado abriendo un poco más, se han estado quitando algunas barreras para el acceso al empleo, pero hace falta mucho trabajo por hacer. O sea, hay muchas personas sordas que todavía no pueden tener acceso a un trabajo estable por estas dificultades, sobre todo de comunicación. Muy razonable y muchísimas gracias por esto que nos compartes a nuestro auditorio, por tus experiencias también. No, muchísimas gracias a ti por la
En la última parte. Es que se trabó. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartirnos de tu experiencia, lo que nos has comentado de la historia. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues estamos disponibles para cualquier invitación que nos puedan hacer como parte de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas. Muchísimas gracias a todo el auditorio también. Muchísimas gracias, amigo Felipe. Un aplauso para ti, para todos. Ahora tenemos a dos invitados que son dos personas sordas. Nos presentamos, amigo, por favor, para el auditorio. Me llamo Rodrigo Alfonso Brindis y esta es mi seña. Yo me llamo Karen y mi seña es esta. Muchísimas gracias a ambos por aceptar la invitación. Sabemos que ustedes se comunican, son personas sordas, lo hacen a través de lengua de señas. ¿Cómo es su comunicación con las personas oyentes? Muy compleja la comunicación desde que somos pequeños. Por ejemplo, para quienes nacimos, desde que nacimos nos diagnosticaron una sordera. Ha sido muy complejo la comunicación con personas que son oyentes. Y desde luego, por ejemplo, para el caso mío, bueno, el apoyo de mis papás siempre en esta parte del aprendizaje del español y también de la lectura labiofacial, de la oralización. Con el paso del tiempo, ir aprendiendo el vocabulario de la lengua de señas y cada una de estas palabras que es difícil para nosotros en el contexto de la comunicación, pero con el apoyo de mis padres siempre trabajando la estimulación auditiva y desde luego con los maestros en la educación especial que también me brindaron su apoyo en mi aprendizaje académico, la secundaria, la prepa, la universidad, que gracias a Dios he concluido, pero sí muy difícil para nosotros al comunicarnos con las personas oyentes. Y ahorita aún más complejo por el tema de cómo tengo una lectura labiofacial, se utilizan cubrebocas. Tú comentaste muy difícil esta barrera. ¿A qué te refieres de manera específica? Bueno, el ser una persona sorda o con una discapacidad auditiva no escuchamos de manera eficiente cada una de las palabras, entonces nos apoyamos, por ejemplo, algunos con la lectura labiofacial, en otros casos, bueno, también con la lectura en español, pero sí muy difícil esta comunicación. Afortunadamente, con muchos amigos que he tenido en el paso del tiempo, pues he también aprendido lo que es lengua de señas mexicana. Entonces, comunicarte a través de voz difícil con amigos oyentes, sí, lo hemos hecho también, pero muy diferente, puesto que, por ejemplo, algunos hablan muy rápido, me hace difícil captar cada una de las palabras. Lo ideal que hablar un poquito más lento para mí sería lo mejor. ¿Cómo te has sentido durante este tiempo? ¿Ha afectado tu autoestima? ¿Te has puesto triste, alegre en la comunicación de dos idiomas, dos culturas diferentes, oyentes y sordos? Sí, por ejemplo, recuerdo en la secundaria y la preparatoria diferentes experiencias donde yo me sentí más de una vez discriminado, criticado por ser una persona sorda. Sí, la verdad, en muchas ocasiones triste también por esta situación. Sin embargo, desde el contexto de la familia, mi madre siempre apoyándome y desde luego gracias a Dios también he podido salir adelante a pesar de enfrentarme a estas dificultades en la vida. Muy razonable, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Karen, por favor, platícanos también cuál ha sido tu experiencia de vida con relación a tu comunicación. Sabemos que tú eres una persona sorda desde nacimiento o naciste hablando. Gracias por las preguntas, son varias. Bueno, comentarte que desde que nací, y yo nací como una persona oyente normal. Al año, 2 años más o menos, no recuerdo exactamente muy bien, tuve un accidente que me dejó sorda. Entonces los decibeles de mi audición se llegaron a perder. Es un gran porcentaje que tengo en mi oído izquierdo, pero para comunicarme de ahí en adelante, puesto que no había desarrollado el aparato fonoarticulador, entonces pues entré dentro de este catálogo de las personas que son sordas. Entonces, comunicándome con una persona
oyente fue muy compleja. La primera experiencia fue en el CAM, y cuando terminé la primaria, pues en la secundaria sí fue aún más complejo centrarme en comunicarme con personas oyentes a través de la lectura labiofacial, con algunos compañeros con los que me acompañaba. Ahí iba tratando de comunicarme de la mejor manera. Sin embargo, ha sido difícil todo este proceso. Terminaste la secundaria, fuiste a la prepa, a la universidad. Coméntanos tú. Bueno, en la prepa no había lengua de señas, entonces sí fue difícil comunicarme, por lo que tuve que hacer una pausa en mis estudios y posteriormente nuevamente poder continuarlos, aprendiendo como podía, con la ayuda de algunos compañeros que ya tenían la universidad, algunos u otros intérpretes también. Y ahora, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo te has sentido? ¿Se ha afectado tu autoestima? ¿Te has sentido contenta, alegre, feliz en todo este proceso que sin duda ha sido implicado mucho esfuerzo? Pues gracias al apoyo de muchos amigos sordos, el ánimo que ellos me han dado, también he podido salir adelante en esta parte y enfrentarme con mucha fuerza. La verdad que ha sido un esfuerzo que no ha sido nada fácil. También trabajamos esta parte de la actuación. Afortunadamente he tenido la oportunidad de entrar también a laborar en esta parte, en algunos teatros, en algunos lugares. No sé, con el paso del tiempo tengo otras oportunidades en las cuales pues estoy en espera aún, si Dios permite. Entonces, ¿tú trabajas la parte de la actuación? Sí, así es. Y sueño con seguir trabajando con ello, pero ahorita ha sido difícil. Nos comentaban hace rato sobre el tema de la pandemia y el uso de cubrebocas. Efectivamente, por ser una persona sorda, comunicarme a través de la escritura en su momento, las expresiones faciales, a mí me ayudan mucho. Entonces, por el tema del cubrebocas, entonces nos comunicamos en algunas ocasiones a través de las escrituras del español. Sin embargo, es un porcentaje el que tengo de ganancia en la lectura de la comprensión y lectura en español. Sigo aprendiendo lo que es español, con el propósito de comunicarme de la mejor manera y tener más ganancia al comunicarme con el español. Y voy a seguir en eso. Con tu familia, ¿cómo es la comunicación? Es normal. La verdad es que no hay lengua de señas en casa. Nos comunicamos a través de ciertos movimientos y expresiones faciales en casa. Y ahorita, actualmente, en tu área laboral, bueno, en mi área laboral hace un tiempo estuve trabajando para una empresa. Actualmente ya no estoy. Ahorita estoy con otras actividades, y comunicarme con los lugares a donde voy. Bueno, a veces pido favor que se baje tantito el cubreboca, como lo hacía cuando trabajaba en esta empresa donde estaba como cajera. Ahí tenía esta parte de trabajo y pues a veces, como te mencionaba, pedía que tantito se descubriera el cubreboca y bueno, ahí haciendo un gran esfuerzo y con el tiempo ganando cierta experiencia en este aspecto. Sin duda ha sido bastante difícil para ambos. ¿Y a ti cómo te va en el trabajo, Rodrigo? Bueno, gracias a Dios. Yo soy arquitecto, estudié en una universidad aquí en Chiapas en 2010, terminé la carrera y inicié a trabajar para una dependencia del gobierno en un área precisamente de la arquitectura. Actualmente sigo estudiando, ahora estoy estudiando actuación. Ahora le está estudiando una siguiente licenciatura en actuación, así es, y avalada por una institución de la Ciudad de México. ¿Cómo te has sentido? Muy contento, muy feliz. ¿Te gusta la actuación? ¿Quieres incursionar a esto a futuro? Claro que sí, entonces implicará un gran esfuerzo. Sí, comentarte que mira, deseo hacerlo, participar, no sé si sea la oportunidad en proyectos, en cine, en televisión, actuando. Ojalá, eso a mí me encantaría. Órale, sería maravilloso que tengamos por primera vez a alguien que trabaje la actuación y que realmente lo haga desde lo que le guste. Sí, he incursionado a profesionalizarme con algunos cursos, con algunos compañeros que he estado, y mis compañeros son oyentes. Mi maestro es de la Ciudad de México y las clases son a través de una plataforma digital, a través de internet. La verdad es que he recibido mucho ánimo por parte de mis compañeros
que han visto que independientemente que soy una persona sorda, me sigo esforzando por este proceso de aprendizaje con el fin de desarrollar mi potencial. Estoy muy interesado en continuar con estos ministerios, me agradan, me gustan mucho. Claro, y también son parte de los derechos humanos de también ser inclusivo en el caso de las personas que son sordas. Así es, porque sabemos eso, que hay una verdadera inclusión también. Muy razonable, muchas gracias. Y en el caso tuyo, ¿continuarás trabajando, estudiando? Bueno, por el momento ahorita estoy estudiando teatro, actuación, algo similar a lo que Rodrigo también está estudiando, y con el objetivo precisamente de incursionar. Sabemos que en otros países como Estados Unidos hay muchos actores trabajando esta parte y cumpliendo con sus diferentes sueños de incursionar al área de la actuación con la comunidad de personas que son sordas. Es parte de la cultura y desde luego ahí es algo diferente. Estamos aquí yo estoy estudiando en el 5 de mayo, en un espacio donde enseñan actuación, teatro. Aquí allí nos vamos esforzando. Excelente, me da muchísimo gusto que ambos sigan esforzándose por cumplir lo que desean. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por venir. Y bueno, esto en conmemoración precisamente del Día Nacional de las Personas Sordas en México, que se celebra cada 28 de noviembre.